el Pirineo continúa hoy con riesgo fuerte de aludes y hay que extremar la precaución. De momento, el túnel de Bielsa permanece cerrado al tráfico. Así lo ha confirmado esta misma mañana desde el Gobierno de Aragón. Sara. Sí, Vanessa, el túnel de Bielsa continúa cerrado desde que se tuviera que cerrar al tráfico este pasado sábado por la tarde, en torno a las 7 de la tarde, debido a una luz de pequeñas dimensiones que caía sobre la parte francesa, obligando a cortar uno de los carriles de esta carretera, afortunadamente sin daños personales. La previsión era que se pudiera reabrir el túnel este lunes, ya que las máquinas quitanieves están trabajando en la zona sin cesar, pero debido a ese elevado todavía peligro por aludes en el Pirineo, la previsión es que se reabra mañana al mediodía. Recordamos que ese peligro de aludes es de nivel 4, un peligro considerable por encima de los 1.800 metros, y de nivel 3 por debajo de esa altitud. En la mayor altitud se han acumulado hasta 1 metro de nieve nueva, por ello está ese peligro de aludes y el túnel de Bielsa permanecerá, como decimos, cerrado al tráfico. Es la segunda vez que se ha tenido que cerrar al tráfico este túnel, en la A138, recordamos, en la comarca de Sobrarbe, ese paso transfronterizo con Francia, la segunda vez que se cierra en esta temporada invernal debido a esas fuertes nevadas, esta vez ocasionadas por la borrasca Harry. Gracias, Sara. Pues saludamos a esta hora de la tarde a Andrés Soyoki, director de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Pirineos-Pirinés. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nos contaba ahora mismo nuestra compañera Sara cuál es la situación, cuál es el riesgo de avalanchas en la zona ahora mismo. A ver, ahora mismo desde luego estamos mucho mejor que como estamos el sábado por la tarde. Mañana tenemos una reunión de evaluación del riesgo con el Ayuntamiento de Arañuez y seguidamente también con la Subdirección de Carreteras de Huesca. A la vista de la situación que estamos, somos optimistas de que mañana se pueda reabrir la carretera. No obstante, hay que recordar, como comentabais, que efectivamente del viernes al sábado tuvimos una nevada muy fuerte, muy copiosa, que estuvo por encima de las previsiones que teníamos de nuestras previsiones meteorológicas. Cayeron en torno a 60 centímetros de nieve en el lado francés y el lado español del túnel, y en algunos sitios llegó a haber acumulación de incluso 1 metro de nieve, que al final, sumado a lo que había de otros días, estamos en algunos, bueno, en una estación meteorológica que tenemos, por ejemplo, a 2.100 metros, estamos a 125 centímetros de altura ya, ¿no? Entonces, esa nieve hay que analizar bien con unos nivólogos que trabajan para nosotros la estabilidad de ese manto nivoso y la probabilidad de caída sobre la carretera y el tamaño de esas avalanchas. Recordemos también que nosotros, cuidado, estamos hablando del riesgo de avalanchas sobre la carretera. En ningún caso hablamos de riesgo para la práctica deportiva, ¿no? Que es otra cuestión muy distinta. Andrés, decíamos que esta es la segunda ocasión en la que se corta el tráfico rodado este túnel. En otras ocasiones también ha habido situaciones en las que en la zona se ha tenido que detonar, ¿no?, especies de avalanchas para de esa manera eliminar ese riesgo y poder abrir al tráfico. Sí, efectivamente hay varios métodos distintos de desencadenamiento artificial de avalanchas para intentar purgar las vertientes avalanchosas. En concreto, nosotros en el túnel de Bielsa, en el lado francés, tenemos 7 explosores GACEX, que son como una especie de brazos metálicos, hacen una mezcla de oxígeno y propano para intentar romper el manto nivoso y purgar, ayudar a que caiga cuando nosotros queramos, no cuando quiera la avalancha, que se purgue esa vertiente cuando intentamos tirar, ¿no? A veces caen, a veces no caen. De todas formas, cada 30 centímetros de nieve fresca cerramos la carretera y tiramos estos artefactos, ¿no? Pero bueno, quería comentar eso, que en otros sitios, en las estaciones de esquí o en otros sitios, pues hay diversos sistemas de desencadenamiento como este. Andrés, nos decía que también trabajan ustedes con nivólogos. Entiendo que se hacen distintas pruebas para tratar de comprobar cuál es el estado de ese manto nivoso. No sé si nos puede explicar cómo son algunas de esas pruebas. ¿Se realizan la misma mañana? Sí, a ver, bueno, hacen varios test de estabilidad, cortando como cubos de la nieve y
poniendo una pala, intentando aplicar una fuerza para ver el grado de estabilidad de esos cubos, de esos dados. Eso es una prueba de estabilidad, por ejemplo. En otros sitios hacen lo que llaman perfiles estratigráficos de la nieve, que cavan toda la altura de nieve hasta el suelo, y entonces van viendo por capas la capa dura, menos dura, el tipo de grano, la temperatura de la nieve. La neurología es una ciencia inexacta, Sí. pero es una ciencia que cada vez va basándose en datos más científicos, ¿no? Entonces, en base a esto, pueden delimitar por ejemplo, de 120 centímetros que tengamos a 2.100 metros, ahora mismo, por ejemplo, en la boca norte del túnel, pueden delimitar si, por ejemplo, hay una capa débil a 30 centímetros de la superficie, y entonces pueden prever que esos 30 centímetros sean los que se movilicen y Sí. consideren, bueno, 30 centímetros a 2.100 metros, ¿llega a la carretera? No. Entonces, el riesgo es más bajo y se puede reabrir la carretera. Es muy importante ver cuál es la capa, el trampolín, digamos, de la nieve, a qué altura se encuentra, para ver cuánta nieve movilizable puede haber para llegar a la carretera. Andrés, ya por último, y antes de despedir, nos decía que la borrasca Goretti ha traído acumulados que, acumulados que no esperaban. Sí, a ver, nosotros trabajamos sobre todo con dos previsiones meteorológicas privadas, de Meteo France y de Troposférica. Luego también comparamos con otros modelos de previsión meteorológica, por si acaso, y esperábamos más en torno a 30-40 centímetros de nieve. Con 30-40 seguramente, como comentaba, de esa capa movilizable, pues no estaríamos en cierre por avalanchas ahora mismo, posiblemente, ¿no? Como conjetura. Al final, pues sí que ha animado más. He de decir también que este invierno hemos empezado fuerte. Llevamos Sí. varios inviernos en nuestra zona que no teníamos tanta nieve. Bueno, sé que la nieve es riqueza, es bondad, pero bueno, tanta de golpe igual no tanto, ¿no? Pero desde el invierno de 2017-18 no habíamos tenido un comienzo de invierno así de fuerte en cuanto al riesgo de avalanchas. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de cuál es la evolución y de si mañana por fin conocemos esa apertura al tráfico ya del túnel. Andrés Oyoki, muchísimas gracias por darnos tantos datos y tantas explicaciones. Ha sido un placer, desde luego. Muchas gracias por la difusión. Un saludo.